Sí, sí, sí. Bueno, hola otra vez. Que Dios les bendiga. Mm, El día de hoy vamos a continuar en el libro de Hechos. Y es muy sencilla la enseñanza de hoy. Y pude rescatar algo que creo que es importante que se mencione hoy. Algo de lo cual muchas veces no somos conscientes como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y si me puedes acompañar por favor a Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13, versículo 44. En delante. Ok. Y para dar un poquito de contexto, quiero leer unos versículos antes del 44. Ahí mismo en el capítulo 13, a partir del 38 dice, para que recordemos un poco de qué estábamos hablando la semana pasada. Este es la prédica, ese es el mensaje que Pablo está dando, ¿no? Entonces de ahí vamos a partir para lo que yo quiero hablarles hoy. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Dice, sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, está hablando de la persona de Cristo, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Esta es lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, recordemos que Pablo está frente a un auditorio, frente a personas, y es que es algo que tenemos que estar muy conscientes. ¿Qué está pasando acá? Me voy a atrever, y pido perdón si alguien se siente como expuesto o excluido. Ahora sí que aunque no me lo crean, no es mi intención. Por lo regular siempre es mi intención, pero hoy no lo es. Imagínense que Néstor, que sería algo que me encantaría ver, va a una iglesia católica romana, ¿no? Una iglesia, la religión común, la religión popular que tiene México, y empieza a predicar. No es por el bautismo que somos salvos. No tiene nada que ver si hiciste la primera comunión o no. Entonces no tiene que ver con Lupe si hay o no salvación. No tiene nada que ver con ella. Todo tiene que ver con Cristo, con la persona de Él y su sacrificio. Y es a través de la fe que tenemos salvación. Si tú has sido parte o fuiste parte de esa iglesia, yo en Guanajuato, cuando estaba de misionero allá, mi casa estaba en un cerro que eran 218 escalones para poder llegar a mi departamento. Entonces una vez que bajaba, ya no volvía a subir hasta en la noche. Entonces siempre traía todo en mi mochila. Y cuando tenía que preparar mis estudios porque estaba enseñando la palabra de Dios a jóvenes universitarios, pues me metí a la iglesia católica porque está muy fresca y porque está callada. Entonces me tocó escuchar muchos mensajes y ver muchas cosas dentro de la iglesia católica. Aparte que fui matachín. ¿Saben qué es un matachín? Híjole, qué bien, qué cultos. Sí, entonces fui matachín muchos años, entonces como que sí tengo estoy muy familiarizado con esa religión. Nunca la profesé, pero bueno, el hecho que alguien se pare en una iglesia católica y diga que es por Cristo, solo por Cristo y en Cristo y nada que no sea Cristo, en que hay salvación y camino al cielo y vida eterna. Cosas que él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eso sería
no sé si alguien lo meterían a la cárcel o lo sacarían de la iglesia, no sé qué pasaría. Pero no es comparado con lo que Pablo está haciendo. O sea, Pablo, estamos hablando de los judíos, el pueblo de Dios. Si no has venido los miércoles, puedes, no sé si están grabadas las prédicas en internet, pero estamos hablando de cómo es que el pueblo de Israel, de dónde viene, quiénes son, qué hicieron, por qué se les llama el pueblo de Dios, etcétera. Pues esas personas de aquellos años son los que ahorita en el libro de Hechos están participando. Tienen sus sinagogas donde estudian la ley. ¿Ya saben qué es la ley? Agarro al azar y le pregunto a alguien. No, claro que no. Ok, la ley, hermanos, en resumidas cuentas, son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Los primeros 5 libros, eso es la ley. Y en el Nuevo Testamento se escucha la ley, y la ley, y la ley, y que la ley no justifica, y paz. Pues, ¿cuál ley? Están hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Entonces, escritos por Moisés, uno de los personajes más importantes para el pueblo de Israel. Entonces, en las sinagogas, obviamente no tenían una Biblia como nosotros, que hoy la tenemos. Ellos ya lo habían dicho antes, tenían unos rollos, los estiraban, así como película de los Piratas del Caribe, y que nunca les he visto, no me gustan, pero es como esa época, ¿no? Que traían rollos. Entonces, y leían las palabras que había escrito Moisés, consideradas la ley, consideradas palabra de Dios, instrucción de Dios. Entonces, en la ley, hermanos, se habla demasiado de cosas que tú como humano puedes hacer para agradar a Dios. ¿Sí? Guárdate de esto, no comas esto, no te juntes con esas personas, no te conviene. Cosas muy interesantes que, sobre todo el libro de Deuteronomio, vienen muchísimas instrucciones. Entonces, esas personas se juntaban a estudiar esto. ¿Y quién enseñaba? Obviamente había maestros, había personas que vivían de eso. Personas muy importantes y muy respetadas, que eran los que enseñaban la ley. En contexto, pues mucha de la gente que iba ahí no sabía leer, ¿sí? O sea, iban y escuchaban. Me atrevo a decir, no sé si, bueno, a mí me encanta la historia. Y yo me acuerdo cuando yo estaba con mis libros de historia, ves como que imágenes de antes. Entonces siempre ves a alguien como que enseñando, a alguien bien vestido, guapo, al frente y luego un chorro de indios atrás. ¿Sí? O sea, obviamente gente que, pues que era del vulgo, pues no, eran trabajadores. Entonces, era lo mismo en ese tiempo. No cualquiera podría enseñar, jamás. O sea, era algo especial, tenía que pasar demasiadas cosas y tenías que ser alguien para poder enseñar en una sinagoga. Entonces, mucha gente iba a escuchar lo que enseñaban y con eso se quedaban, pues no podían corroborarlo, solo lo escuchaban y lo creían, ¿sí? Entonces viene Pablo y les dice, hey, ustedes no están siendo justificados, sus pecados no son justificados porque la ley no los ha limpiado, ustedes no pueden cumplir la ley. Entonces Pablo problemático, en serio hermanos, si está siguiendo esta serie, a Pablo una vez lo dieron por muerto, le dieron tan duro de pedradas, no sé qué tanto les hacían, los desnudaban, bueno, los avergonzaban y lo dejaron por muerto fuera de la ciudad, por su prédica. Porque se paraba a decir, oigan, es que lo que ustedes están estudiando está bien, pero ya vino a cumplirla alguien llamado Cristo que ustedes crucificaron. Y pues se levantaban los maestros de ese tiempo, lo acusaban y pues hablaban con otras personas importantes para pues sí, ya sabes, como para hacer complot, como para hacer riña ahí, y pues alborotaban a la gente. Y al último, hasta uno de los que estaban escuchando a Pablo terminaban dándole de pedradas también. Y esa vez que lo dejaron como muerto,
¿qué crees? Se me hizo bien chistoso este Pablo. Yo no sé cómo se levantó de ahí, pero se levantó y volvió a ir a predicar. O sea, volvió, o sea, este hombre era cosa seria. Ahora sí, vamos al 44 en delante de Hechos 13. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, cosa que no pasa hoy. Así como creo que en el malecón había un grupo. Ok, ya no lo corroboraron. Había un grupo y andaba un resto de gente. Mi esposa me enseñó en internet, ¿sí? Porque lo estaba organizando cierta fundación en la que mi hijo está. Entonces dije, wow, cuánta gente. Entonces me imagino yo que era algo así, o sea, era algo como, oigan, van a dar un mensaje distinto, algo va a suceder, vengan y escuchen. Y la gente iba, ¿no? Ahora, ¿cómo batallamos para poder animar a las personas? Dice el 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, era como que Pablo estaba enseñando y alguien se paraba y le decía, eso que tú estás diciendo no es correcto. Eso que tú estás diciendo es mentira. Ese hombre del que tú estás hablando fue pecador y por eso murió. Por eso lo crucificaron, ¿sí? Por eso lo juzgaron. Entonces, 46. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Es como con energía, con seguridad, con autoridad, ¿sí? Hablando con denuedo, dijeron, a ustedes, hablándole a los judíos, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no nos juzgan dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ok. Los judíos son los que están diciendo eso que tú estás predicando, eso que tú estás hablando es mentira, no es verdad, estás equivocado. Entonces, Pablo y Bernabé, o sea, no debió haber sido fácil para alguien extranjero, porque Pablo no estaba como que en su ciudad, andaba de ciudad en ciudad, ¿sí? Predicando. Entonces era una persona desconocida. No es fácil que llegues a un lugar, y ahorita te voy a contar una anécdota, donde no perteneces a ese lugar, no tienes familia en ese lugar, nadie te conoce y aparte Pablo tenía fama, recuerden, de haber perseguido a la iglesia, de haber perseguido a los que creían en Cristo Jesús. Ponerse, no diría que Pablo estaba discutiendo, ¿sí? Pablo estaba defendiendo una verdad que él creía, porque si recordamos al principio de nuestro estudio en el libro de Hechos, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Saulo, Saulo, yo soy a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Recuerdan le llaman la conversión de Saulo, ¿no? Saulo. Después se convirtió en Pablo. Entonces, les dicen, a ustedes, para ustedes era este mensaje, ustedes, judío, pueblo de Dios, descendientes de Abraham, para ustedes era. Pero como lo desechan, dice, nos vamos a ir a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Pues nosotros, personas que no somos judíos, no somos descendientes de Abraham, no tenemos algo que compruebe que tenemos lazos cercanos a Abraham. Esos son los gentiles, personas de otra cultura, de otro país, de otra lengua. Obviamente que si nosotros vamos a Israel y nos acoplamos ahí con los judíos, con los primos del Dalvin, pues somos gentiles, o sea, somos leña para el infierno. O sea, ellos piensan que el infierno se diseñó para nosotros, para todos aquellos que no son judíos. Ese es el pensamiento que tienen y tenían en ese momento. Entonces Pablo les dice algo que ellos tomaron como una blasfemia, como una ofensa, como una majadería. ¿Cómo? Que la palabra de Dios es para los gentiles, para pueblo extraño, para pueblo, para la leñita del infierno. Imagínense. 47.
porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Algo que quiero sobresaltar es que Pablo sí fue, o sea, sí predicó a judíos, pero está diciendo el por qué va a dedicarse a misiones a los gentiles. Una, porque el Señor le mandó. Dos, porque los judíos no querían escuchar. Cosa que me encanta. Vamos a leer 49 y 50. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, otra vez, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Lo que les decía, otra vez vuelve a pasar, a Pablo le pasó un resto de veces esto. Los maestros, sí, los importantes, los respetados por las personas, al ver que el mensaje que estaba dando Pablo de salvación y vida eterna en la persona de Cristo estaba teniendo resultado, esas personas buscaron personas importantes de la ciudad, personas con poder y con dinero. Muy probable, esto es algo que yo me imagino, que muchas de las personas que estaban creyendo probablemente eran trabajadores de esas personas importantes. Entonces, los judíos, al instigar, al meter en su complot a personas importantes, de alguna forma estaban arrastrando a otras, ¿sí? Porque obviamente las personas importantes tenían negocios, tenían esclavos, tenían personas que trabajaban en sus casas. Entonces era como, no te ibas a poner a pelear por tu fe con tu jefe, ¿no? Entonces yo pienso que esta estrategia de convocar gente importante tenía mucho efecto. Esas personas tenían poder y autoridad sobre los otros. Entonces, dice que los expulsaron. Y ahí va la anécdota que les quería platicar. Mi prédica está muy cortita, no se duerman. Mi esposa y yo, Cari y yo, cuando estábamos en Oribo, en la Sierra Tarahumara, vivíamos en un pueblito que se llama Oribo, del municipio de Chinipas. Es un pueblito indígena de Rarámuris. Y creo que casi no hemos compartido de esto que voy a hablar yo. Cuando nosotros estábamos ahí, el gobernador indígena, es decir, la autoridad de los indígenas, y ellos sí se someten, no como ustedes, a sus autoridades. De verdad se los prometo, o sea, lo que ese señor dice, eso se hace. Porque ellos en su idiosincrasia, en su religión, en sus creencias, lo que ese hombre dice es como si fuese dicho por Dios. Se los prometo. Una vez, a mí no me gusta el chivo, para que nunca me inviten a comer chivo. No me gusta el chivo. Y en Oribo comen mucho chivo. Entonces una vez llegué a la casa en aquel entonces todavía no era nuestro hermano en Cristo, Polo. Y llegué, era como las, 7 de la mañana, no me acuerdo, muy temprano. Y estaba el gobernador indígena en su casa. Y era sabido en el pueblo, en toda la comunidad y en otros pueblos, porque él era gobernador de todos los indígenas, de diferentes pueblos, que no nos quería, que hablaba pestes de nosotros, de Cari y de mí y del hermano Daniel Jones, que es quien nos transportaba en avioneta a la sierra. Y estaba él comiendo y me dicen, pásele hermano, porque así me llamaba el hermano, pásele hermano a comer. Y me senté a comer chivo a un lado del gobernador indígena. No me dirigió la palabra, nada. Yo creo que hasta le hizo daño el chivo en esa ocasión. No, de verdad se le notaba al señor súper incómodo, terminó y se fue. Dijo, nos vemos, y se fue. Ese señor, fíjense, el gobernador indígena junto al comisario ejidal, se pusieron a levantar firmas para sacarnos del pueblo. Hicieron una junta, convocaron una junta que estaba a un lado de nuestra casa, la junta. O sea, pueden imaginarse eso, y nosotros ahí estábamos en el pueblo.
O sea, si el pueblo decide que te tienes que ir, te vas, ¿eh? O sea, así son las leyes en los ejidos. O sea, porque nosotros éramos extraños. Nosotros no teníamos nada, ninguna relación familiar. No teníamos un apellido, no podíamos reclamar tierra, nada. No pertenecíamos a ese lugar, como Pablo y Bernabé tampoco. Entonces yo me identifiqué mucho con ellos y recordé esto. Obviamente, a esas reuniones, es como chisme, les encanta, están muy atentos. A esas reuniones iban hermanos. Nosotros ya habíamos tenido bautismos, no me acuerdo si una o dos veces, no me acuerdo. Ya habían pasado los primeros bautismos. Ya había gente que, pues sí, ya teníamos iglesia, vaya, ¿sí? Nos reuníamos abajo de un techito ahí que teníamos de madera. Y no teníamos aire y se iba la gente, y caminaban hasta 4 horas para llegar. Y a esa reunión fueron unos hermanos, todos, porque pues son parte del pueblo. Y se imaginan lo que estaban pasando los hermanos, porque nos enteramos, porque nos contaron, que ahí así toda la bola de gente, y son de sacar machete y todo, de meterse a las casas, nuestra casa se metieron. Y les decían a los hermanos, pues llévenselos a su casa, ustedes los trajeron. Fíjese, o sea, se estaban levantando contra la iglesia. Por su culpa son aquí esos, no sé cómo, ya no me acuerdo cómo nos decían. Y ellos no tienen barba, son lampiños. Y pues yo en la sierra, sin un barber shop, pues, ¿sí? Entonces, es que me acuerdo porque Shaboshi creo es, creo que así les dicen, a los barbones, significa barbón en el idioma de ellos. Entonces creo que así nos decían los shabochis, como los barbones, o sea, los raros, los extraños esos. Entonces, hermanos, estaban levantando firmas para sacarnos del pueblo. Eso fue un domingo en la mañana, me parece, la reunión. Que nosotros teníamos que mover las reuniones para que los hermanos pudieran estar allá, porque si no iban, los sacaban de ciertos programas de gobierno y les dejaban de pagar las ayudas. O sea, vivimos de verdad un tiempo de guerra. O sea, nomás quiero que puedan entender un poquito qué pasan los misioneros cuando están fuera de sus casas, de donde son, de su ciudad. Entonces, movíamos nosotros nuestras reuniones para que los hermanos alcanzaran a salir y vinieran. O a veces las teníamos que hacer muy temprano para que los hermanos pudieran estar en la reunión e irse a sus juntas. ¿Y qué creen? Pues no nos sacaron, porque 7 hermanos no quisieron firmar la hoja. Y por eso 7 no pudieron sacarnos. Karina y yo de pronto teníamos que salir del pueblo. Íbamos y hacíamos ciertas cosas, duramos una semana y volvíamos. Y nuestra casa se quedaba ahí. Entonces imagínate, y todo lo que teníamos estaba en esa casa. Todo. Y ahí se quedó. O sea que no tenemos nada ahorita. Te ibas y de verdad yo me iba muy tranquilo. Porque pues allá no existe, o sea, la gente tiene ventanas, pero solo el agujero en la pared no tiene una ventana. O sea, sí, tú llegas, te echas un clavado y ya estás dentro de la casa. Nosotros pusimos un spring o mosquitero para que no entraran los moscos, pero pues de un trancazo, la tumba, ¿no? No, gracias a Dios, nunca hicieron nada. Cuando tú salías en Oribo, después de porque como tienen fiestas, qué bárbaros. Son súper alcohólicas las personas allá, hombres, mujeres y niños, todos. Y salías de la casa y estaban así, acostados, tirados, era algo bien horrible. Parecían, de repente se levantaban así, como pues la lluvia y así. Mi hermano Toñito se está riendo porque seguro le ha tocado eso. Se levantan así de la tierra y parecen zombies. De verdad, llenos de lodo hasta los dientes. A Job creo que no le tocó, ¿no te tocó borrachera abajo cuando fuiste?
Pero a Oscar sí. No, ese Oscar cuando fue. Entonces, de verdad, hermanos, era una cosa espantosa. Cuando Karina estaba, creo que cuando tuvimos nuestra amenaza de aborto, llegó una rarámuri que se llama Lolita. Déjenme les platico. Que su esposo le dio un machetazo. Aquí, Cari. Aquí, esta parte de aquí es. Le abrió, o sea, traía un machete enterrado. Nomás para que se den una idea de cómo estaba el asunto ahí. Sí, o sea, no era de vamos a dialogar, ¿no? Pues vamos a... Sí, de verdad se los juro que fue pesado, o sea, fue difícil estar en Orivo. Muchas veces, muchas veces fueron borrachos allá a la casa, a pegarle a la mesa, porque teníamos una mesita donde le enseñábamos a los niños, dábamos clases, y ahí se ponían a discutir ahí, ¿no? Y pues hasta que me cansaban los agarraba y órale, vámonos, los echaba para afuera, o sea, no sé, como que el Señor te da fuerzas o algo así, porque de verdad, o sea, cosas extrañas sucedían. Te cuento esto porque es algo que nos pasó a nosotros, pero tú te puedes imaginar qué le pasaba a Pablo y a Bernabé. O sea, nosotros no nos corrieron del pueblo, por gracia de Dios. Nunca se metieron a nuestra casa, nunca nos golpearon, nunca nos insultaron en la cara, a las escondidas sí, ¿no? Me enteraba y ya se iba y les decía. Pero nunca lo hicieron a nuestra casa, o sea que vivimos bien, tranquilos. Pero imagínate Pablo y Bernabé siendo echados, no una, muchas veces golpeados, expuestos, encarcelados, por predicar la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, si se dan cuenta estoy hablando de misiones, ¿eh? Nada más que yo nunca le pongo títulos a mis prédicas. Siempre, ¿cómo se llama tu prédica? No tiene título, es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo iban Pablo y Bernabé de pueblo en pueblo? ¿Cuánto les costaría a ustedes ir a Tijuana? En dinero. No había avión, no se pasen, ni carro. O sea, pero vamos a suponer que vamos en carro, ¿no? ¿Cuánto cuesta ir a Tijuana? $3,000. Vamos, los invito. 5, 6, 5, 6. Ok. Oye, vámonos. No, pensé que era, no sé, imaginé unos 11, 12, pensé yo. Ok, 6,000. Tienes $6,000 ahorita para irte a Tijuana. Ay, el hermano dice que sí. Si alguien necesita, pues aquí con el hermano. 6,000, hermanos. Pero es que Pablo y Bernabé no solo iban ahí. De ahí se iban a ir a otro lado. Ok, es que Dalvin, tú estás contando la gasolina en casetas, ¿verdad? ¿Y dónde vas a dormir? ¿Qué vas a comer? O sea, Pablo y Bernabé tenían que pasar por esto. Tenían que moverse, tenían que pagar comida, ¿sí? Porque si tú, sí dirás tú, me voy de ride. Hermanos, cuando pidan ride, den para la gasolina. De verdad, o sea, den para la gasolina, hermanos. Poquito, ayuden. ¿Sí? A eso les decía a los hermanos de Orivo siempre. Porque si llegas a una casa, ya creo que casi no se usa, pero cuando yo era niño, a mi casa, en mi pueblito, llegaban un resto de personas. ¿Sí? Y en Orivo también te llegaba la gente. Y tú, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se iban a quedar a dormir? No te preguntan, ¿tienes comida? O sea, así se usa ya, ¿no? Entonces, si tú conoces a Pablo a través de las escrituras, Pablo trabajaba, ¿eh? Pablo proveía. O sea, Pablo me encanta, me fascina, lo admiro porque él dijo, o sea, lo dice en sus cartas y dice, a nadie me le colgué. No dice así, va, pero para que me entiendan. O sea, dice, a nadie le pedí. Dice, con mis manos trabajé. O sea, wow, me encanta. Siendo un misionero y un pastor. ¿Sí? Entonces, cuando se hacen misiones, hermanos, cuando se hacen misiones, y dirás tú, ¿y a mí qué me importa? Yo nunca voy de misiones. No, pero nosotros sí, pronto.
¿Sí? Les estoy diciendo. O a lo mejor conoces a alguien que está de misiones, conoces a un misionero, ¿sí? Algún pastor que está fuera de su lugar. Cuando nosotros estábamos en la sierra, hermanos, pues por el tipo de lugar, no había luz, no había agua. O sea, imagínense vivir 100 años en el pasado. Yo sé que nunca vivieron, pero a lo mejor sus bisabuelos les contaron cómo era. Sí, allá siguen viviendo exactamente así. Todo es con leña, no existen los baños. Ay, pues es que no hay nada. Y yo pues soy maestro, soy ingeniero, ¿sí? Estudié teología en la huerta. Y llego a Aribo, ¿y de qué voy a vivir? Sí dábamos clases, pero pues obviamente no nos pagaban. Mi esposa viajaba cada mes, se subió a una avionetita en la cual llegamos a tener accidentes para irse a trabajar a Sonora. Trabajaba durante una semana. Mi esposa daba masajes, tenía una cabinita de spa en Sonora y una vez al mes iba. Y es de admirarse, hermanos, porque sabes que al principio yo decía, es que la necesidad es como, Karina a veces lloraba porque no quería irse, o sea, no quería separarse. Y yo, es que si tienes que ir, ve. Hermanos, es que necesitamos, o sea, necesitas dinero. O sea, no va Mike al Walmart y soy canadiense y soy misionero, ¿eh? Son 2,000 pesos, págueme, o sea. Sí, o sea, no te regalan las cosas. Tú vas y echas gasolina y créeme, no te la regalan porque eres misionero, o sea, no les interesa. Entonces, pues sí, Karina, ve a trabajar, ¿no? Necesitamos dinero. Y mi esposa iba y trabajaba. Hubo una vez, cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, me mandó un mensaje, no había señal, tenías que ir a un lugar para agarrar señal, ¿sí? Para que te llegue a la noche, estaba como a las 9 de la noche esperando un mensaje de Karina, literal. Y llegó y me manda un video donde está Esdras, su corazón, pum, pum, pum. Vamos a ser papás, ¿no? Después de tener un diagnóstico, ya les habíamos compartido, de esterilidad, el Señor hizo el milagro en mi esposa y bueno, ahí está el gordito dando lata ahorita. Entonces, pues imagínense, me da esa noticia. Eso fue un lunes, Karina volvía hasta un viernes. O no, era un viernes, no me acuerdo, pero faltaban como 4 o 5 días para que llegara. Y cuando yo estoy, la avioneta aterrizaba como a las 6 de la mañana más o menos. Y había llovido mucho. Entonces se levantan unas nubes, hermanos, allá, entre las montañas. Y esa vez pensé yo lo peligroso que era que Karina estuviera volando. Porque, pues es que pasan muchos accidentes, hermano, en las avionetas. O sea, haz de cuenta que es un papalote y Job anduvo en ellas, imagínense. Está peligroso. Está bien, o sea, a mi esposa le encanta, la verdad que mi esposa es muy así de cosas, yo no. Pero ahora pues era mi esposa y un bebé en su pancita. Literal es un papalote, hermano, porque si el Sebas puedes levantar la avioneta, hermano, tú solo. No, de verdad te lo juro. Porque es aluminio con plástico. Está forrada de plástico para que no pese y pues se levante, ¿no? Entonces tú vas allá y de repente como que se quiere. O sea, y todo se controla con las manos. Así funcionan esas avionetas. El pastor se distrae poquito y ya dio vuelta a la avioneta y vámonos, ¿no? Con Cristo. Entonces esa vez sonaba la avioneta porque primero sonaba, la escuchabas. Y yo ya iba a correr los animales de la pista, los burros, las vacas, caballos, para que pudiera aterrizar el avión. Entonces, híjola, no, yo ya quería que llegara Karina porque pues quería verla así. Ya estábamos sabíamos que estábamos embarazados. Hermanos, y solo lo escuché porque estaban arriba de las nubes. No, pues obviamente de arriba no pueden ver y como hay tanta montaña, pues puedes matarte. O sea, puedes pegarle a un cerro y ya pues te mataste. Estamos rodeados de montañas, muchas montañas, o sea, enormes. Estamos como en un hoyito.
Y ahí estaba Karina, ya nomás escuchaba el avión, así. Y creo que se fueron a otro pueblo, Cari. Pero como para esperar a ver si las nubes se... Pues no, hermanos, ¿qué creen? Se tuvieron que regresar. Cada vuelo, Daniel nunca me lo dijo, pero alguien me lo dijo. Creo que cuesta 8,000 pesos cada vez que la avioneta va a un lugar. Entonces, ¿te imaginas, Daniel gastó 16,000 pesos para poder llevar a Karina a casa? Es un misionero también, como Pablo y como Bernabé. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene la provisión para los misioneros, para los pastores, para aquellas iglesitas en medio de las montañas? ¿Sí? Salmo 34:10, por favor, hermanos. Hay que estar mal de la cabeza para ser misionero. Salmos 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, no tengo duda de que el Señor proveyó para Pablo y para Bernabé, para sus heridas, para sus viajes, para su alimento. Hermanos, esos brothers caminaban. Y proveyó para nosotros en la sierra. Y proveerá para nosotros a donde el Señor nos va a enviar. No tengo duda. Hermano, una vez dijo Néstor, creo. No le creo, pero no es que a lo mejor se lo inventó, pero bueno, voy a usar que una hermana dijo que pensaba que Dios pagaba la luz. Algo así. ¿Sí? Que, ay, ¿a poco tenemos que pagar la luz? Yo pensé que Dios la pagaba. Qué bueno que no estaba yo ahí. Ay, bueno, es que a lo mejor era una hermana muy linda, ¿verdad? O sea, me refiero a que a lo mejor, pues sí se lo creía la hermana. Hermano, no, Dios no paga la luz. ¿Sí? ¿De dónde creen que viene la provisión para las misiones, para los misioneros? De la iglesia, hermanos. ¿Sí? De verdad, se los digo, hermanos, provean para las misiones. Si no vas, ¿recuerdan a Abby? ¿Sí? Ella fue una hermanita que estuvo con nosotros, estudió con nosotros en la huerta y era parte de la iglesia, pero el Señor la llamó a su presencia. Y ella hizo un proyecto que se llamaba No van tus pasos, pero van tus pesos. Así le puso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No vas, pero envías, provees. Esto si no proveemos, pues no van. ¿Sí? Pero ya vimos que el hermano va a proveer para el viaje a Tijuana, ¿eh? No es cierto. Vamos al capítulo 14, hermanos, de Hechos. Capítulo 14, del 1 al 7. Nos quedamos en que a Pablo y al Bernabé, órale, los sacaron de la ciudad, ¿sí? Los echaron. 14 del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos otra vez. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, es decir, Pablo y Bernabé. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. ¿A qué creen que fueron el Pablo y el Bernabé a Listra y a Derbe? A predicar. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. 7. Y allí predicaban el evangelio. Hermanos, cuando estábamos en Orivo, yo les decía a los hermanos, aprovéchenos. Aquí estamos, Cari y yo dispuestos, no teníamos bebé, fuertes, los escalábamos cerros y todo. Aprovéchenos. Queremos discipularles, queremos visitarles, vengan, vamos a orar, etcétera, etcétera. Y me apropié unas palabras que dijo Cristo, pero pues yo me las acomodé, ¿no? Porque no todo el tiempo nos van a tener aquí. Me decía, ay hermano, ¿a poco se van a ir? No, le digo, no tenemos planes, pero el Señor tiene planes, ¿sí? ¿Y qué creen? El Señor nos arrebató de Orivo. Yo siempre digo, nos sacó de las uñas. Hicimos todo para permanecer en Orivo, pero el Señor nos trajo a la paz. Hermanos, entonces esto me hace decirte lo siguiente. Y este es un mensaje, es un consejo para hermanos que les gusta dar palabra de Dios, que les gusta orar por personas, que les gusta visitar casas, que les gusta invertirse en jóvenes. Y también para ti, que a ti eres al que te buscan, que por ti eres el que ora, porque tú siempre tienes problemas, ¿sí? Hermano, inviértete en quien sí valore tu tiempo, así como Pablo. O sea, Pablo y el Bernabé no los querían y ellos seguían, ¿sí? Inviértete en quien sí valore tu tiempo, tu corazón, y no pierdas el tiempo en querer darlo a alguien, en querer darle algo a alguien que no quiere recibir nada. No podemos ayudar a quien no quiere ayuda. No podemos ayudarle a alguien a abandonar su pecado si no lo ha confesado y está arrepentido de ello. Hermano, me duele hasta el alma, pero aprovecha si alguien te está buscando. Aprovecha si alguien te ha hablado. Aprovecha si alguien está tratando de hacerte ver algo que sabes que está ahí pero no lo quieres reconocer. Porque las consecuencias llegan. Las consecuencias llegan. Hermano, Karina y yo somos líderes de matrimonios. Ya, no sé si no te has dado cuenta, pero ya no hay reuniones de matrimonios. ¿Por qué? Te di este consejo porque vivo así. Si no quieres, vamos a invertirnos en quien sí quiera. O sea, no hay que espirituales, que únicos, que no, hermanos. Imagínate que preparas tu casa, que siempre barres y trapeas, pero ahora la vas a preparar, no, ahora sí vas a limpiar bien. Porque estás esperando a alguien. Preparas comida. Preparas postres y no llega nadie, hermano. Qué grosería, ¿no? Efesios 5:16. Efesios 5:16. Yo no me estoy esperando el momento en que Nelson me diga, fue tu última prédica, pero aquí me tienen todavía. Efesios 5:16. Mira, dice que sí, yo creo que ya lo está pensando. Aprovechen bien
el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, que el Señor nos agarre como agarró al hermano José Ángel de la Toba, sirviendo. Hermano, ore por mí. ¿Cómo está, hermano? Estoy mal, pero mi espíritu está fuerte. Estoy listo para cuando el Señor me llame. No todos podemos decir eso, hermanos. Hermano, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Inviértete en tus hijos. Da palabra a tus hijos para que el día de mañana puedas descansar en las promesas del Señor, como descansa la hermana Toñita, que todos sus hijos están en los caminos del Señor. Hablen con sus hijos, hermanos. Dediquen tiempo a sus hijos. Den palabra. Dedíquenle tiempo a su esposa. Dedíquenle tiempo a su matrimonio, a su casa. Hermano, por más que trabajemos, soy una persona que está a favor del trabajo, El que no trabaja, que no coma. Por más que trabajemos, nunca vamos a tener la casa que nos gustaría, porque las casas nunca terminan. Siempre, como cada 3 años, ya salió algo nuevo. Ya puedes cambiar el piso, ahora ya le puedes... Sí, o sea, nunca vamos a tener lo suficiente, esa es la realidad. Mike, con tu perdón, pero tu troca el siguiente año ya no va a ser la última troca. Ya va a haber otra troca, ¿sí? O sea, lo que me refiero es que esto no tiene fin. Este mundo nunca vamos a tener lo que queremos o lo que el mundo nos invita a tener. Siempre va a haber alguien que tiene, el cheque tiene 3 carreras, pues ahí viene uno que tiene una maestría, yo no tengo ni una. ¿Sí? No, pues que, o sea, hermanos, esto no tiene final. Ahorita vas y te compras el iPhone, ya no sé ni en qué número van, ni me interesa, pero no sé, 30 y tantos miles de pesos cuesta, creo. Para el próximo año ya salió otro nuevo. O sea, para que me entiendan la vanidad de la vida. Y se nos van a ir los años, hermanos. No sé cuántos años tienes y no sé si estás trabajando y estás en un proyecto en tu casa, pero ya se te pasaron los años, hermano, Los años van caminando, caminando, caminando. O sea, habemos personas que nos vamos a morir y no vamos a terminar de pagar la casa. Hermanos, inviértanse en lo que es eterno. Si tú inviertes en tus hijos, darles palabra del Señor a tus hijos, es algo eterno, porque le estás dando dirección, les estás dando esperanza, les estás dando fe. Porque algo sí tienen todo seguro. Hermano, déjenme, les doy un mensaje. Se van a morir. No importa la edad que tengas. Nos vamos a morir. Dijo un hombre muy sabio de Ciudad de México. Todos nos vamos a morir. ¿Sí? Si es cierto, hermanos, nos vamos a morir. Y estamos listos. Hermanos, yo sí entiendo al Pablo y al Bernabé. Se los juro que hoy lo entiendo. Les dije que tienes que estar mal de la cabeza. Sí tienes que estar mal de la cabeza para vivir de predicar el Evangelio. Porque yo nunca le voy a poder ofrecer a mi familia sí tengo una casa, hermanos. Tenemos una casa. Pero mi esposa sí la conoce por dentro. Pero nunca hemos vivido ahí. Pues no estamos ahí. Y yo creo que nunca vamos a estar. Nunca le voy a poder ofrecer a mi familia un hogar como tal. ¿Sí? Porque un día estás en Rosarito y otro día estás en La Paz. Sí, un día estamos en Sonora, otro día estamos en Chihuahua, hoy estamos en La Paz, mañana no sé dónde. Pero está bien, está perfecto, estamos felices con eso. Encontré, hermano, y no soy Salomón, pero encontré la clave de la felicidad. Y Pablo la tenía, pero no lo dice así. Pablo encontró que valía la pena invertir tiempo bien, porque los días eran malos. Hermanos, los días ahora son peores que los días de Pablo. Te voy a dar la clave de la felicidad y no les voy a cobrar. No les voy a cobrar.
si usted, nada, cierto. Este, hermano, no hay nada más placentero, más perfecto que hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Me voy a morir en las misiones. Que conste que no soy de misionero ahorita, ¿eh? No va a hacer que me caiga un rayo, es cierto. No, me voy a morir en las misiones, hermanos. Mi esposa y yo nos vamos a morir dedicándole nuestra vida al Señor. Por completo. Si es abajo un árbol será. Estamos dispuestos. Eso nos hace feliz. En eso encontramos plenitud completamente. Porque eso es lo que el Señor a nosotros nos ha mandado. A ti, ¿a qué te ha mandado el Señor? Ahora puedes entender un poquito por qué el Pablo se la pasaba predicando y lo corrían, lo apedreaban. Terminó muerto, hermanos. Ya les resumí el libro de Hechos. Le arrancaron la cabeza. Pero está bien. Hermanos, solo hay una vida, no sé cuántos años, pero qué bello poder terminar tu vida y decir, hice lo que me hizo feliz, lo que me dio plenitud completamente. No cualquiera puede decir eso. Y Pablo, hermanos, híjola, lo vamos a ver. Y acuérdense de esta prédica, por favor. Lo vamos a ver, no sé a quién le va a tocar eso. A lo mejor a mí ya no, les digo que a lo mejor fue mi última. Está bellísimo como termina este hombre, este pastor misionero. ¿Por qué no te pones de pie, hermanos? Por favor. Hermanos, les decía que vale la pena, vale toda la pena, porque es un mandamiento de Cristo. Vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabras de Cristo Jesús. Hermanos, actualmente la iglesia de Renuevo, y no todas las iglesias pueden decir esto que voy a decir yo. Tenemos una escuela de plantación de iglesias. Hoy puedo decir que me encanta ver que lo que leí cuando recién llegué a La Paz, cuando vine a estudiar, que decía, a lo mejor lo voy a parafrasear, pero ese era el sentido. Yo lo leí en algún lado. Alcanzar, discipular y enviar. Es como la misión, como alcanzar gente, prepararla y enviarla. ¿Sí? No todos tenemos que salir de nuestras ciudades. Hay esperanza de que se planten más en La Paz iglesias hermanas de Renuevo. Hermano, busca cómo apoyar las misiones, por favor, te lo ruego. Busca cómo apoyar a las misiones, cómo apoyar misioneros. Hermanos, es que hay algo acá. ¿Saben hasta cuándo va a venir el Señor? Hasta que el último gentil haya escuchado de la palabra. Si no vamos, o no viene, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver en estos hombres que trastornan, Señor, que trastornaron el mundo, que hasta el día de hoy, Señor, sus prédicas, sus mensajes siguen teniendo, Padre, efecto. Aquí estamos nosotros, Señor, somos fruto de lo que Pablo y Bernabé empezaron a hacer, Señor. Gracias, Cristo, porque nos haces conscientes a través de tu palabra, Señor, de la necesidad de misioneros en el campo, Señor. De la necesidad, Señor, de dejar
de lado, Padre, lo que este mundo nos ofrece, Señor. Vanidad de vanidades, Señor, todo es vanidad. Padre, por favor, Señor, que tu palabra haga efecto en el corazón de mis hermanos, de mi corazón. Gracias, Cristo, por los misioneros, por el grupo, Padre, que hizo posible que Calvary Renuevo, Señor, llegara a la paz. Gracias por Mike, Señor, que llegó como parte de ese equipo misionero, Señor. Gracias por Néstor. Gracias por el que viene, Señor, después de Néstor. Padre, no tenemos duda que los leoncillos, Padre, tienen hambre, pero los que te buscan a ti, oh Jehová, no les hará falta ningún bien. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Si quieres más información del Día de la Playa, que es ahorita después de acá, pregúntale a Wendy. Ahí está en la mesa de bienvenida, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos. Lindo domingo.